Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Ana Mena. Muy buenas noches, estamos otra vez por aquí en la sección de neuroocupación del podcast Neuroconciencia de la Fundación AISE. Hoy estamos, pues bueno, las de siempre, Merche Fernández, Isma Vico y yo, que soy Ana Mena, terapeuta de la Fundación AISE. Pues bueno, estamos muy contentas porque estrenamos el primer capítulo de la tercera temporada de nuestro podcast sobre neurociencia. Y bueno, pues este sería ya el séptimo capítulo de nuestra sección de neuroterapia ocupacional. Como en los anteriores episodios estuvisteis escuchando, nos gustó mucho la temática de hablar sobre análisis del error, de cómo poder hacer un análisis y una evaluación observacional más pura, con más rigor científico, y estuvimos en los últimos capítulos enredándonos y analizando artículos por ahí. Pero después de estas vacaciones, pues nos han entrado el gusanillo más por tema de dolor crónico. Como sabéis y como habéis podido ver en redes sociales, la Fundación AISE está organizando su tercer ciclo solidario Neuroconciencia, en el que, pues bueno, muchos de nosotras participan también compañeros amigos, y en este caso, pues bueno, a Isma y a mí nos toca hablar sobre dolor crónico y abordaje de terapia ocupacional. Y qué mejor que empezar esta temporada pues con esa temática, viendo un poco qué bibliografía podemos encontrar para también nutrirnos e informarnos para esa conferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos querido hilar un poco y comenzar esta temporada por aquí. Así que bueno, pues compañeras, contarme qué tal han ido las vacaciones y empezamos a darle a la lengua. Buenas, de vuelta de estas vacaciones, de un verano largo, intenso, y con ganas de coger otra vez el ritmo de los podcasts. Y bueno, nosotros como aquí aprovechamos todo, pues verdad que el tema del dolor es algo que teníamos en mente, estudiar un poquito más sobre él y cómo se hace el abordaje, también con la idea, ¿no?, que planteaba Ana del ciclo de neuroconciencia, que tiene un enfoque también a trastornos del movimiento, que está muy asociado a problemas de dolor crónico, y ver un poquito qué puede hacer la terapia ocupacional en esta patología, porque como iremos viendo es algo que influye muchísimo, ¿no?, en la participación ocupacional, en la identidad de la persona. Entonces, bueno, creemos que nos puede dar una luz, ¿no?, de abordaje. Entonces, pues investigando ya hemos encontrado unos cuantos articulillos que creemos que pueden ser interesantes y sobre todo que nos pueden ayudar a desarrollar otras ideas, ¿no?, y a profundizar un poquito más en esta profesión y esos enfoques más de participación y ocupación, y cuál es nuestro papel en algo que en principio pues no es nuestro directo, ¿no?, como el dolor, que parece que es donde vamos nosotros como terapeutas ocupacionales. Así que yo estoy con muchas ganas de empezar esta nueva ronda de podcast. Sí, la verdad que es verdad que ya lo comentamos hace tiempo, que este tema nos apetecía mucho meterle más ¿no? Investigar, leer, saber un poquito más, porque es muy interesante. El dolor, pues bueno, siempre ha estado como mucho más enfocado a tratamientos médicos, farmacológicos, pero quizá el aporte de las raíces de la ocupación pues pueda dar mucho que hablar, y es algo que creo que le puede beneficiar mucho a la persona en cuanto a lo que tú dices, ¿no?, a temas de participación y cómo se identifica como ser ocupacional conviviendo con ese dolor, ¿no?, tan limitante. Bueno, mi compañera Merche creo que se ha escapado, ahora volverá con nosotros, pero bueno, yo voy a ir presentando el artículo que tenemos para hoy. Es una revisión bastante exhaustiva sobre cómo, de manera unitaria, la terapia ocupacional puede contribuir al manejo del dolor. Bueno, Merche, que te habías perdido por ahí. Cuéntanos cómo ha ido tu verano, que nos estábamos presentando un poco.
Bueno, Ana, pues muy bien, pues el verano, pues eso, cortito, bueno, por decir algo, pues siempre estamos como muy a gusto y queremos hacer un montón de cosas, no sé a vosotras, yo empiezo el verano y digo, uy, voy a hacer un montón de cosas, y luego siempre me falta tiempo. Pues este año no ha sido diferente, pero he descansado, la verdad es que he estado pues muy a gustito por el Pirineo y por Zaragoza y muy bien. Y respecto al tema de hoy, que posiblemente sigamos tratando, porque creo que nos interesa a todas, pues muy emocionada, porque me parece pues un tema muy importante. Yo creo que todos hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional siempre algún paciente cuyo problema principal era el dolor. No sé, yo trabajo con paciente neurológico también, pero hay pacientes donde el problema principal no es la pérdida de fuerza o la dificultad en hacer determinadas actividades, bueno, sino el tema del dolor, ¿no? Y yo personalmente sí que es un tema que me encuentro un poco limitada, no estoy especializada para nada en tema de dolor y entonces, bueno, pues eso, con muchas ganas de aprender y este artículo, pues la verdad es que me ha ayudado mucho a introducirme en el tema y bueno, lo que hemos dicho, yo creo que como hace referencia a muchos otros artículos, pues seguramente sigamos por ahí indagando. Así que eso, con ganas. Vamos a ver qué sale hoy. Sí, sí, la verdad es que el artículo está muy bien, la verdad es que nos ha parecido súper interesante por toda esa bibliografía que añade, esa referencia de artículos que hace tan minuciosa y bueno, vamos a ver qué nos cuenta. El artículo es de 2018, es como un recopilatorio de todo lo que se conoce ahora mismo, de lo que se ha publicado de terapia ocupacional que pueda beneficiar al manejo del dolor crónico y es una publicación del equipo de una universidad de Canadá y bueno, pues es cierto que al principio cuenta un poquillo pues la importancia del dolor crónico, ¿no? Y cómo lo define la OMS, que al final es una enfermedad muy reconocida dentro de esta Organización Mundial de la Salud y que en el mundo pues se dicta que hay un 30% de personas que padecen esta enfermedad. Ya podemos estar hablando de fibromialgia, de dolor por hombro doloroso, dolor regional difuso. Hay diferentes tipos de nomenclatura en la que podríamos estar entrando dentro de la categoría de dolor crónico. Sí que también aboga mucho por la importancia ya no solo del dolor a nivel más médico, sino de cómo ese dolor está influenciando en la limitación o restricción de la participación de la persona que lo sufre. Al final, relaciona mucho este tipo de constructos con la calidad de vida que pueda tener una persona, ya no solo por el dolor, sino cómo está influenciando en que participe o no en sus ocupaciones diarias y cómo está influyendo eso en su identidad como persona. Cuando te restringen tantísimo de tu ser o de poder tener la opción de hacer, tu identidad desaparece o se va difuminando, ¿no? Y más sobre todo cuando hay un dolor por medio que no deja buscar otras opciones, ¿no? La introducción me parece súper interesante y es verdad que como que nos echa esperanza, ¿no? De que este artículo nos va a contar infinidad de cosas. Otro de los conceptos importantes que también se aborda en el artículo es un poco la diferenciación entre esa participación y esa actividad, ¿no? Que dice que también es súper importante que la actividad pues, se puede centrar un poco más en esas tareas concretas en las que está muy influenciado el entorno, la persona que la está realizando, las características propias de esa actividad, pero que participación va mucho más allá y tiene otros aspectos que la están nutriendo, tiene aspectos del tipo cómo te sientes, cómo te identificas tú en tus quehaceres diarios, cómo tú te has construido tanto con tu entorno como con tu historia de vida ocupacional, cómo el entorno social también o tu entorno personal te está dando la facilidad o te está dando la oportunidad de que tú participes y te desempeñes de una forma eficaz, de una forma satisfactoria para ti. Va mucho más allá, ¿no, chicas? Entonces yo creo que este primer punto de diferenciación yo creo que se merece que lo debatamos y charlemos un poco sobre él porque al final el artículo entra mucho sobre todo en la limitación en participación de las personas que sufren dolor crónico.
Sí, yo creo que es muy interesante. Has hablado el cómo cuando aparece el dolor se produce una restricción de la participación en la actividad y que merece la pena estudiar. No lo hacen en el artículo, pero cómo se produce ese proceso de restricción, ¿no? Si es porque, tú has mencionado, Ana, pues se dejan de explorar determinadas actividades, ¿no? La propia persona va limitando pues determinadas actividades que le producen dolor, o a veces son las propias convicciones de, pues es que si hago esto igual me duele, pues ya dejo de hacerlo, o lo que nos dice la gente, ¿no? Entonces ese proceso de ir restringiendo la participación en las actividades cotidianas, creo que sería interesante entenderlo y profundizar en él para luego entender el proceso inverso, ¿no? El proceso de fomentar la participación en las actividades, ¿no? Y en las ocupaciones de la persona. Y bueno, en ese artículo no lo menciona, ¿no? Pero así como, tal como lo has introducido, Ana, me ha dado que pensar esta idea que creo que merece la pena, como terapeutas ocupacionales, entender el proceso de alejarse de la ocupación para poder luego acercarnos de nuevo a la ocupación progresivamente. Sí, sí, además en el artículo también comentan, ¿no? Esa definición de ocupación, de esa intervención dentro de los marcos ocupacionales, que el paciente con dolor crónico tenga se pueda permitir realizar y desempeñar sus ocupaciones como nosotros desde nuestra disciplina y dentro de todos los dominios dentro de que engloban al desempeño ocupacional, como son estos estados como más físicos, más de componente motor o incluso emocionales, cognitivos, espirituales incluso, ¿no? Tengan también una cabida cuando tengamos estas intervenciones de terapia ocupacional, que las estemos analizando porque para la participación y la identidad de la persona son claves para que ese desempeño y que esa persona se sienta ser ocupacional en el entorno o en la propia terapia en la que está participando. Que no sea el dolor el que esté restringiéndose al protagonista sino que tengamos recursos para darle opción de participar a la persona y que esa, por así decirlo, además no sería justo, ¿no? Que el dolor fuese el principal hacedor de que esa persona se quedara sin poder ser ella, ¿no? Pero es cierto que este tipo de conceptos los exponen muy, muy tempranamente en el artículo y me parece genial porque son como muy propios de la disciplina, ¿no? Como que el artículo potencia mucho la terapia ocupacional como una disciplina que tiene unas herramientas muy puras como es poder trabajar a través de la ocupación y por y para conseguir una ocupación, ¿no? Entendiendo que al final, esto lo hemos repetido mucho, ¿no? Desde los fundamentos, ¿no?, de terapia ocupacional, que al final un ser ocupacional pleno, con capacidad de participación y con una identidad ocupacional consolidada, tiene unos estándares de bienestar, se siente con una mejor calidad de vida. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que todo aquel que tiene una oportunidad de ser y de identificarse como ser ocupacional tiene una oportunidad, ¿no? Como de estar en sociedad, de expresarse, ¿no? Entonces, creo que este artículo tira mucho por ahí y en un primer momento también, pues, identifica modelos muy, muy, muy característicos propios de la terapia ocupacional que en el tema del dolor se ha visto que tienen bastante evidencia, como es el modelo de la ocupación humana y el modelo canadiense. Entonces, que un artículo empiece con los fundamentos propios y las raíces de la terapia, me parece muy punto a favor. Sí, claro, yo creo que lo que tenemos que sacar como conclusión del artículo, que no hemos empezado a tratarlo, ¿no? Pero bueno, para los oyentes que así ya se van haciendo un poco a la idea de lo que se quiere transmitir, es que como terapeutas ocupacionales disponemos de una herramienta y de una comprensión del ser humano que nos hace únicos, que es muy diferente a la que tienen otros profesionales cercanos a nosotros. Pues la visión que tiene el fisio, la que tiene el neuropsicólogo o el psicólogo. Y lo que nos hace únicos justamente es que
nuestra cabecita está estructurada de modo que somos capaces de ver a la persona de una forma holística, pues desde el aspecto más corporal, más funcional, el aspecto de cómo se desempeña la ocupación, el aspecto de tener en cuenta el entorno, el aspecto pues también espiritual que también forma parte de la persona, independientemente no estamos hablando de religión, sino de un aspecto pues más trascendental, ¿no? O el no tenerlo, ¿no? Pero es un aspecto intrínseco a la persona. Y en cuanto aparece un dolor crónico, no un dolor puntual, yo creo que eso es importante, el artículo va del dolor crónico y tener la experiencia de dolor perdurando en el tiempo realmente es algo que afecta a todas esas áreas que forman parte de la vida de la persona, ¿no? Y además el dolor tenemos que tener claro que es una experiencia, y es una experiencia totalmente individual, que no tiene nada que ver con el daño que ha originado ese dolor o ni siquiera con la existencia de un daño, sino que es una experiencia totalmente individual, ¿no? Y por ejemplo, eso, el aspecto espiritual, ¿no? Tú lo has mencionado, pues bueno, las creencias de la persona también influyen en cómo conciben el dolor. Y claro, que yo creo que eso como profesionales de la salud tenemos ya unas herramientas con las que ya salimos de base, ¿no? Y está claro que una parte de nuestra intervención es, pues eso, el trabajo de abajo hacia arriba, pues bueno, la influencia del modelo biomecánico, pues bueno, si este dolor está originado por un daño, pues a ver de qué forma podemos disminuir, pues bueno, estos aspectos biomecánicos para mejorar el afrontamiento de la actividad, pero, nos estamos perdiendo otros aspectos que para nosotros son muy fáciles de entender, que igual otros profesionales tienen que dar un paso, tienen que hacer un esfuerzo para entender cómo repercute en la actividad. ¿Vale? Desde luego una persona que tiene dolor no se puede entender simplemente como un hombro doloroso, sino que en el momento en que una persona tiene un dolor modifica también su conducta y eso es algo intrínseco a nosotros y creo que tenemos ahí eso, pues una herramienta muy útil que nos hace pues es un poco únicos que tenemos que explotarla. Y bueno, eso es un llamamiento pues muy potente para la profesión porque realmente, como dice el artículo, el 30% de la población mundial ha tenido o tiene dolor crónico y bueno, creo que es un potencial de intervención muy, muy grande el que tenemos. Sí, fijaros que, como decíais, ¿no? Como que el artículo a mí me gusta porque empieza como muy a saco, ¿no? Y ya te empiezan a decir pues que hay estudios que indican una relación directa entre el dolor y la ocupación y que la participación en la ocupación tiene la capacidad de mediar la experiencia del dolor, o sea, de alterar los factores físicos, sociales, psicológicos que se saben que están influyendo en esta experiencia de dolor. Quiero decir, es como, ¡buah! ¡Qué fuerte!, ¿no? Te están ya metiendo ahí la clave, ¿no?, del pensamiento que se va a desarrollar luego a lo largo del artículo, que al final es una revisión bibliográfica, como comentábamos, deja como muchas cosas en el aire, hace referencia a muchos otros estudios y artículos, pero ya te da esa idea, ¿no?, del papel que tiene la ocupación como mediador de una experiencia de dolor, como tener la capacidad de alterar, ¿no?, de alguna manera factores físicos, sociales y psicológicos que influyen en esa experiencia. Habla a lo largo del artículo, hace referencia, por ejemplo, a un artículo que habla sobre la influencia de la cultura en la percepción del dolor, ¿no?, en esa experiencia del dolor que comentaba Merche, ¿no?, que es como totalmente individual y aunque en el artículo lo menciona solo por encima, pero si te hace referencia, ¿no?, te deriva a otro artículo que yo estuve bichando por ahí bastante interesante sobre eso, ¿no?, sobre cómo en las diferentes culturas se vive el dolor de formas totalmente diferentes y cómo esa cultura en la que has crecido o en la que has sido educado va a condicionar también de qué manera
vives esa experiencia y afrontas la vida, afrontas la ocupación desde la propia experiencia del dolor. Entonces, creo que es un artículo que se mete en muchas dilemas y en muchas historias que podemos hablar casi desde filosofía y ética casi, pero que van dando un sustrato interesante de cara a esas herramientas, como decíais, ¿no? que tenemos como terapeutas ocupacionales para hacer un abordaje desde algo que siempre se ha visto desde un paradigma muy biomédico, ¿no? Muy de vamos a solucionar el dolor o bien a través de lo farmacológico o a través de mejorar la estructura o a través de modificar, ¿no? Que veremos que también se trabaja sobre aspectos puramente estructurales, pero que ya aparecen, ¿no? Ideas de que no hay una relación tan directa sobre el trabajo en lo físico, en la estructura, sino que más en esa percepción de la experiencia de dolor y cómo eso influye en mi participación en ocupaciones significativas. Entonces ya el artículo empieza ahí como con un bombazo, ¿no? De decir, toma, que sepáis que hay una relación directa y que tenéis la capacidad de mediar en esa experiencia de dolor. A mí eso me pareció súper heavy, ¿no? En plan, mira, oye, estos se han mojado ahí a saco. Que es verdad que luego van desarrollando y está basado en estudios y en artículos que yo han ido viendo, pero que lo sueltan así. Y a mí eso me impactó y me gustó bastante. Ya como que me enganchó mucho el artículo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que fue el punto clave para que todas nos hayamos emocionado no mucho con todo lo que nos tiene que contar este artículo. Pues si todo lo que habéis dicho en cuestión de que la participación tiene un potencial efecto para mediar esa experiencia de dolor, que como Merce también decía, cada persona es única en esa percepción del dolor, que como terapeutas tenemos esa visión tan holística de la persona y que tenemos tantas herramientas en teoría para poder abordarlo, el artículo, por muy bombazo que te dé de sí, la participación es un punto súper clave, luego nos critica también a los terapeutas ocupacionales de no usar este tipo de evidencias ni de abordajes y picotear quizás con otras alternativas que quizás pues están un poquito más dentro del modelo biomédico, ¿no? Que también es cierto pues que ha habido muchos años en los que ha reinado, ¿no? Por así decirlo, dentro del sistema sanitario, rehabilitador y en los equipos transdisciplinares, pero que ya está habiendo un cambio. Entonces, hay unas críticas también por parte de este artículo de, a ver, terapeutas ocupacionales, tenéis un montón de herramientas y ahora os las vamos a demostrar con la revisión que hemos hecho. Entonces, empezar a mojaros, dejar, ¿no? De utilizar quizás técnicas en las que os quedáis un poco en la base, ¿no? Que no se profundiza tanto porque obviamente no son de vuestra disciplina y meteros a saco con ocupación y participación, ¿no? Que quizás está muy bien, ¿no? Nutrirse de otros profesionales, de otros abordajes y de otras técnicas, pero la raíz la tenéis en vuestra profesión y en vuestras ciencias ocupacionales, ¿no? Entonces son como dos bombazos, como, venga, tenéis una herramienta súper potente y ¿qué leches estáis haciendo que no la usáis, ¿no? O de qué manera dentro de terapia ocupacional se puede abordar, ¿no? Entonces es verdad que este artículo está muy chulo porque hace como una clasificación tanto de qué direcciones de tratamiento se puede llegar a tener con pacientes en dolor crónico, los modelos y marcos de trabajo que dentro de la terapia ocupacional existen y hay evidencia que hay buenos resultados dentro de el tratamiento de pacientes con dolor crónico y luego un montón de métodos de tratamiento que también tienen tanto evidencia como los terapeutas ocupacionales hemos ido como rescatando de otras disciplinas o de otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues es cierto que este grupo de estudios hace una pedazo de revisión donde, pues bueno, organizan la investigación metodológica como en 4 fases. En una primera, pues hacen la pregunta de
cuál es el estado actual del conocimiento sobre la terapia ocupacional y cómo influye en pacientes adultos que tienen un dolor crónico, y ahí pues van desglosando, ¿no? Y van como realizando pequeñas preguntas subyacentes en relación a cuál es el papel del terapeuta ocupacional en este tipo de abordajes, qué métodos de valoración están disponibles, qué intervención apoyan. Entonces, por ahí van cogiendo información en los artículos y van categorizando toda esta información. Luego, además, analizan estos artículos, recogen un montón de datos y como que los objetivos al final del estudio es hacer como un análisis de todo este contenido cualitativo para describir cómo las prácticas, para describir realmente cuáles son las prácticas actuales desde los terapeutas ocupacionales en este abordaje del dolor, pero además qué herramientas tenemos. Entonces te hace como un contenido de información muy potente, ¿no? Que se queda como un poquito sin especificar, pero a ti te da todas las herramientas posibles y toda la información por si quieres empezar a buscar, ¿no? E informarte. Entonces está muy guay porque después de toda esa pedazo de investigación que se marcan, pues dentro del artículo plantean esas 4 diferenciaciones, ¿no? Dentro de qué rol tiene el terapeuta ocupacional, y luego de ahí como que desglosa un poquito, ¿no? Qué rol como profesional tiene dentro de el abordaje, por así decirlo, ¿no? O el enfoque dentro de actividades y participación, dentro de los factores ambientales que pueden estar influenciando y de los factores personales. Que está muy guay, ¿no? Porque al final, dependiendo un poco del objetivo de la intervención del paciente, pues nos movemos en un lado o en otro, ¿no? Nuestro papel como terapeuta es muy distinto. Entonces, claro, es que todo lo que encuentran este equipo de investigación es que nuestro rol como terapeuta va tanto a permitir la recuperación o búsqueda de ese compromiso ocupacional que tenía el paciente antes de quizás haber desestimado un poco su participación en ocupaciones significativas. ¿Cómo podemos abordar el desempeño ocupacional? ¿Cómo podemos intentar intervenir en el ámbito laboral? Promocionar mucho más esa participación que está dañada e intentar que haya un equilibrio ocupacional dentro del paciente. Promover un poco más la independencia, la movilidad, aspectos un poco más de adaptaciones en cuanto a tareas y desempeño, incluso meterte puramente en identidad ocupacional o luchar quizás por esa injusticia ocupacional que están sufriendo las personas que sufren dolor crónico cuando no tienen en su poder la facilidad de gestionar quizá ese dolor para poder participar en una actividad, o que el entorno y la sociedad no tenga una adaptación que a ellos les sirva debido a su dolor, ¿no? Entonces, ya, solo para empezar eso, me encanta la categorización que hacen aquí, no sé vosotras, pero me requete flipa, porque luego ya nos metemos un poquito en funciones y estructuras corporales, ya lo que decía Isma, ¿no? No tanto en tema ocupacional, sino un poquito más en qué estructuras están afectando, y te habla pues de esa restauración o intentar mejorar un poco esas capacidades, la resistencia, la tolerancia a la actividad, ¿no? Dentro de un esquema un poquito más estructural, y luego además cómo podemos nosotros modificar el ambiente y el entorno, ya sea humano o no, ¿vale? Cómo podemos plantear alternativas más ergonómicas, y, como hemos dicho antes, muy en relación a esa justicia ocupacional, cómo el apoyo social o el entorno social me está haciendo mal o me está haciendo bien, o cómo me puede ayudar dentro de mi participación. Entonces, para empezar, esta recopilación de nuestro papel como terapeutas ocupacionales en este abordaje del dolor para una persona que está teniendo una ruptura dentro de su participación ocupacional es bestial, porque tenemos muchísimo que aportar, solo en el apartado de profesionales. A mí lo que me ha gustado mucho de esta organización de la información, de los roles del terapeuta ocupacional en el dolor, es que ha empleado la clasificación de la CIF para describir los roles de la terapia ocupacional, y esto ya me aporta mucho. Es decir, mira, la CIF no solamente nos puede servir para describir
el estatus, ¿no? Del cómo se encuentra un paciente, pues según los diferentes dominios que habla la CIF, sino incluso para describir los roles del terapeuta ocupacional al abordar una determinada patología o situación clínica, ¿no? Es decir, pues mira, dentro del dominio de actividades y participación, los roles del terapeuta ocupacional serían esto, Dentro del dominio funciones corporales y estructuras corporales, el rol del terapeuta sería este. Dentro del dominio factores ambientales, ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención y creo que merece la pena, pues como idea también a la hora de emplear la CIF para más cosillas, ¿no? A la hora de definir no solamente pacientes o situaciones de funcionamiento o discapacidad, sino, jolín, el rol de un profesional. Que esto en las carreras sería también algo novedoso, ¿no? Vamos a definir la terapia ocupacional. Ese día del primer curso, primero de terapia, el primer día de clase. ¿Qué es la terapia ocupacional? Pues es el arte y la ciencia de Pues mira, además, vamos a definirlo además desde la CIF. Pues eso me ha parecido muy, muy chulo. Sí, además partiendo, ¿no?, de que es una terminología que es global y que es común a todas las profesiones, ¿no?, del ámbito, ¿no?, que ya no es esta terminología uniforme específica de terapia ocupacional, ¿no? Entonces yo creo que también me gustó en esa línea porque creo que pone muy bien ubicado en su sitio y algo que se puede entender desde cualquier disciplina y no solo desde la disciplina de la terapia ocupacional, ¿no? Es como, sí, está hecho por nosotros y para nosotros, pero desde una terminología que se entiende desde cualquier disciplina. Yo creo que eso es un potencial interesante que también enmarca este artículo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque es cierto que como está tan bien organizada la información que han sacado, ¿no?, de esta revisión, te ayuda mucho a esquematizar cuál tiene que ser tu papel o qué tipo de herramientas o desde qué marco y modelo debes trabajar con X personas concretas, porque te está como haciendo un esquema de, bueno, pues si yo necesito abordar esto porque este es mi papel, aquí tengo yo que trabajar, voy a coger este modelo que me han dicho que tiene bastante evidencia y además es que tengo esta y esta escala que me van a venir fenomenal para el tipo de paciente o el tipo de déficit que tiene mi persona. Entonces, ¿verdad? Y lo que vosotras decís, ¿no? El uso de la CIF unifica un poco, ¿no?, que dentro de los equipos transdisciplinares pues el lenguaje sea al final común, ¿no? Y los objetivos se puedan ir llevando entre unos y otros, sin esa, lo que decía, ¿no?, sin esa terminología que a lo mejor no entendemos unos y otros de cada disciplina, sino que no, que al final es unificada, ¿no? Si os parece, pasamos a los marcos y modelos basados en la ocupación que este equipo rescata de su revisión bibliográfica, que bueno, que es verdad que hay unos cuantos, ya los iré mencionando, pero como el protagonista, por así decirlo, es el modelo canadiense del desempeño ocupacional, ¿no?, que además también hay como una actualización, el modelo canadiense de desempeño y compromiso ocupacional, que es verdad que esta nueva actualización yo no la conocía, no sé vosotras, pero yo no la conocía, la verdad. Y lo pone muy en auge, porque dice que es el modelo más utilizado dentro del abordaje del dolor, seguido del modelo de la ocupación humana, el modelo más ecológicos del desempeño o incluso el modelo CAWA, ¿vale? Yo es cierto que esta actualización del modelo canadiense del desempeño y compromiso habrá que dar una vuelta porque yo es cierto que no lo conozco. Sí, yo tampoco. Bueno, eso tiene este complemento de compromiso. Es verdad que en el artículo habla de los dos por igual. No es que uno esté por encima del otro, pero sí que, bueno, me parece interesante este añadido del compromiso. No sé si tiene que ver, me imagino que sí, ¿no?, con el compromiso de la persona, pues con su propio proceso, ¿no?, de recuperación. Y si es así, pues claro, tiene todo el sentido. Yo creo que todos yo creo que conocemos pacientes que van a rehabilitación para que les hagan cosas, ¿no? Y creo que tiene que ver con el empoderamiento del paciente. Nuestro trabajo también tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, es que esto, o sea, yo te ayudo,
Pero aquí el que pone la carne en el asador eres tú, ¿no? Tengo un amigo con el que estudié terapia y luego hizo fisio, Alfonso, que una vez dijo que nosotros somos como el horno, ¿no? El asador. Pero el que pone la carne es el paciente, ¿no? Entonces, al leer eso de compromiso, yo pienso en esto, ¿no? Yo creo que en la medida en que un paciente se empodera y se compromete con su propio proceso de rehabilitación, pues bueno, pues tiene más posibilidades de avanzar y mejorar, ¿no? Bueno, pero yo creo Sí, que merecería la pena, eso sí, si más adelante dedicamos algún programa a los modelos, pues ya intentaremos profundizar un poco para ver de qué se trata. Ya te digo, yo tampoco lo conocía, pero me parece algo que merece la pena investigar. sí, sí, sobre todo porque eso mete el concepto de compromiso, ¿no? Como que una actualización del modelo, pero además tiene también mucho sentido porque en la clasificación anterior de ¿no? De nuestros roles como terapeutas ocupacionales, si no recuerdo mal, en el 38% de los artículos, si no recuerdo mal, se habla de ese compromiso que tenemos los terapeutas ocupacionales para empoderar al paciente y comprometerlo, nunca mejor dicho, a qué tipo de desempeño y ocupaciones quiere volver a recuperar, ¿no? Y ser el factor principal y ser el hacedor de esa recuperación y esa vuelta a la participación, ¿no? De la que estamos hablando. Entonces, tiene mucho sentido que esa inclusión del concepto, pues bueno, haya hecho como un modelo canadiense 2.0, ¿no? Por así decirlo. Sí, comentan, ¿no? Como que también surge la idea de que hay una relación, ¿no? Entre ese nivel de compromiso y esa experiencia de dolor, ¿no? Que parece que ese punto que se añade ahí desde el modelo canadiense, donde, como decía Merche, ¿no? Tú te estás comprometiendo a que esto tienes que ir para adelante, no vienes aquí a que yo te dé una receta o que hagamos algo en clínica que luego no te pueda llevar, parece que mejora aún más, ¿no? Esa experiencia de dolor o mejora, no la experiencia de dolor, mejora la implicación en cuanto a participación en relación a dolor. Entonces sí que lo remarcan como en varios puntos, aunque no desarrollan el modelo en sí, como algo que marca un poquito más la diferencia con respecto a otro tipo de intervenciones, aunque sea también basado en modelos ocupacionales, ¿no? Entonces creo que tendremos que coger ahí ese melón abierto para investigar un poquito más y hacer algún podcast chulo también en esa línea, ¿no? Y ver cómo los propios modelos de terapia ocupacional siguen moviéndose, siguen estando vivos, ¿no? Y no son modelos de la antigüedad, sino que los tenemos en el día a día y que se van modificando en función del desarrollo de la propia disciplina. Sí, al final siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Que un artículo, abrimos el melón y salen 25.000 ideas y luego nos peleamos por a ver qué idea es la que sale en el siguiente capítulo, ¿no? Pero sí, ya lo hemos hablado antes y yo creo que sería un buen espacio estas reuniones de Clubhouse para hablar un poco, debatir, comparar un poco, ver qué evolución han tenido los modelos, en qué tipo de sociedades y culturas casan unos mejores que otros, ¿no? Yo creo que puede ser interesante. Y pues eso, cómo unos u otros estarían como un poquito más enfocados a cierta clínica, ¿no? Como estamos hablando ahora de dolor y el modelo canadiense que, pues bueno, este artículo por lo menos ha visto que tiene bastante evidencia en cuanto al uso de este modelo en terapia ocupacional y tratamiento de dolor crónico, ¿no? Luego, otra de las categorías que hace el artículo, que me ha parecido también muy interesante y muy útil, es la batería tan extensa de medidas de valoración que tenemos los terapeutas ocupacionales para el manejo del dolor. Entre ellas, pues bueno, la COM, ¿no? Dentro de esa medida del desempeño ocupacional del marco canadiense, la entrevista de desempeño ocupacional, la OPI, la evaluación de dolor y desempeño ocupacional. También podemos utilizar la medida de independencia funcional, como es la FIN, escala de actividades de la vida diaria de Milliken, como es la MAS, la evaluación de habilidades motoras y de proceso, el AMS, que ya estuvimos hablando en otros artículos de ella, así como cuestionarios de evaluación y hábitos de vida,
cómo impacta el dolor en la participación y autonomía, y la evaluación de dolor y rendimiento funcional. Es decir, hay una cantidad de valoraciones específicas, ya no solo en cuanto a desempeño y participación, sino a cómo influye el dolor en la actividad de la vida diaria, en la participación, en la autonomía y en el rendimiento funcional, que yo, perdonadme, pero tampoco conocía. Sí, a ver, específicas de dolor, de este listado, a ver, habría 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, la del modelo canadiense no es específica de dolor, pero es la primera que pone, ¿no? Pero, o por ejemplo, el FIM también es la medida de independencia funcional, tampoco es específica de dolor, pero bueno, sí que nos ayudan a dibujar, ¿no? Esa situación de dolor. Y bueno, y las que sí son específicas de dolor, como, ¿cómo se llama? El POP, POP y la PFPA, ¿no? Esas sí que son específicas de dolor. Pues bueno, yo no las conocía, la verdad es que tampoco, y bueno, ya he dicho, no, el dolor no es mi tema, pero bueno, creo que merece la pena también investigar en ellas. Bueno, no sé si alguien, como los oyentes, bueno, si alguno tiene interés, pues bueno, en el artículo lo pueden ver, o que contacten con vosotras, ¿no? Para enviarles también esas escalas. Yo desde luego no las había estudiado ni en la carrera ni más adelante, ¿no? Pero por ejemplo la COMP sí que es verdad que es tan versátil, siendo algo, pues siendo una valoración subjetiva, pero al mismo tiempo cuantificable, ¿no? Que podemos cuantificar la percepción de la persona sobre un determinado aspecto de su vida, pues nos permite individualizarla totalmente a la hora de valorar el dolor o la vivencia del dolor, ¿no? No sé, Inma, si tú conocías alguna de las escalas específicas de dolor. No, de hecho, estuve ahí mirando, vamos, quería, pero ya no me dio mucho tiempo porque creo que algunas no son, o sea, claro, hablan de rendimiento funcional, pero claro, no son de terapia ocupacional, hablan desde, o entiendo, ¿no? Por lo que miré por encima, hablan de función desde la perspectiva de la CIF, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Una que es participación, autonomía y la evaluación del dolor y rendimiento funcional, ¿no? La PFPA. Pero creo, por lo que leí más rápido, pero ya digo, no he profundizado mucho, que hablan de función, pero no desde la funcionalidad de la ocupación, como hablamos, ¿no? Sino desde más desde una perspectiva un poco desde la propia actividad, desde el concepto de la CIF, de cómo la persona se enfrenta a una determinada actividad. Creí entender, ¿vale? Lo leí un poquito por encima, pero ya no me dio tiempo a profundizar más, porque creo que esto es algo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que cuando leemos función nos vamos muy a nuestro concepto funcional, a lo mejor llevado a participación o ocupación, pero la función es vertebral, ¿no? A todas las disciplinas biomédicas, ¿no? Y está presente, pero con un enfoque más en actividad, ¿no? En la capacidad, el rendimiento funcional en cuanto a cómo me enfrento a una determinada actividad específica, pero no desde la perspectiva de la ocupación, por lo que leí por encima, ¿vale? Pero no he podido investigar un poquito más, ¿vale? Luego ya sí, la COP y la OPI. La OPI es verdad que bueno, que ahí es otro debate, porque para mí no me suele ser muy útil en clínica, porque al final nunca la pasa entera, quizás coges partes de ella o la utilizas para crearte tu propia entrevista y tu propia evaluación, pero la COP, por ejemplo, la veo como mucho más llevadera, y además creo que ese papel, ¿no?, que da la COP, donde hay una presentación específica de la persona, ¿no?,
de cuáles son sus necesidades, de cuál es su concepto, su autopercepción de lo que está sucediendo, de lo que necesita, de cómo se enfrenta. Creo que, como decía, es muy versátil porque no solamente va a ser aplicable a dolor, sino que quizás es de las herramientas que más nos ayudan, ¿no? Como terapeutas ocupacionales a nosotros en neuro, pero creo que con terapeutas ocupacionales que entran en otras disciplinas, desde salud mental a ancianos, creo que permite, ¿no? Intervenir o valorar desde cualquier área, ¿no? Porque es muy ocupacional. Entonces, en cualquier de esos aspectos que limitan tu participación, puedes usar la COP, ¿no? Entonces, creo que aquí la ponen como super herramienta, pero es que creo que realmente es una super herramienta para los terapeutas ocupacionales. Pero ya os digo, las otras miré por encima, pero no me ha dado tiempo a mirar mucho más. Claro, la idea, ¿no? El análisis que tenemos que hacer a la búsqueda sería de las que a lo mejor tenemos un poco más de conocimiento a la hora de trabajar con ellas y demás, que cómo podemos extrapolarla a este tipo de trastornos, ¿no? Y luego las otras, pues buscarlas y ver si realmente nos pueden aportar tanto como dicen por aquí, ¿no? Que sí que son valoraciones que desde terapia se pueden utilizar. Tendríamos que verlo, pero la verdad es que me parece súper curioso que sí que hayan puesto tanto un listado no tan variado. Yo me parece, Inma, muy bueno el melón que has medio abierto, que en cuanto vemos nosotras que aparece funcional, ya decimos, uy, esto es de terapia ocupacional, nos venimos arriba enseguida y decimos, esto es de terapia ocupacional. Y creo que es un melón interesante, ¿no? O sea, ¿qué medidas nacen de la terapia ocupacional? Y si son solamente utilizables por terapeutas ocupacionales, que esto estamos ya en la clasificación, ¿no? En la compartimentación de las herramientas, pero que se puede caer en ello, ¿no? O qué herramientas son transdisciplinares y nos vienen bien usarlas en terapia ocupacional o son más idóneas. No, por ejemplo, el FIM y el FAN, pues bueno, la herramienta que valora actividades de la vida diaria. Pues hay como terapeutas, nos venimos arriba. Esto es de terapia ocupacional, pero un FIM y un FAM lo pasa una enfermera en la planta del hospital, por ejemplo, ¿no? O un valorador de la dependencia, por ejemplo. Y bueno, eso yo creo que es un melón incluso divertido, ¿no? O sea, ¿qué cosas hacemos los terapeutas ocupacionales que nos creemos que son solamente nuestras y realmente qué cosas que sí que nacen de nuestra área, pero que son también transdisciplinares, ¿no? Y ahí lo dejo. Pero me parece que puede ser hasta divertido. Este puede ser un super clubhouse de reunión de diferentes profesionales y ver ahí porque bueno, es verdad que nos gusta, ¿no? A mí me pasa, yo te digo porque a ver, como rendimiento funciona, oye, mira qué guay, pero al final no podemos perder la perspectiva de que todas las disciplinas van a trabajar en pos de la función, ¿no? Y que ese es su objetivo y que tienen capacidad para valorar la funcionalidad de una persona cuando se enfrenta a una actividad, ¿no? Y yo creo que aquí viene un poco también lo que comentábamos antes de esa diferenciación que muchas veces se hace o no se llega a hacer bien entre la actividad y el concepto de participación como algo, como comentaba Ana, mucho más de la propia vida, ¿no? De rutina diaria, de identidad, de algo como mucho más amplio que la propia actividad, que puede ser cómo rindo yo en una actividad determinada en un momento concreto, ¿no? De hecho, creo que a lo largo del artículo también lo comentaban cuando hablaban de, por ejemplo, de las herramientas de evaluación que se utilizaban entre como que a veces no quedaba claro si lo que estaba valorando era cómo estaba influyendo el dolor en la realización de una actividad concreta, o lo que valora es cómo está influyendo el dolor en la participación en vida diaria de esta persona, ¿no? Y que ahí hay que hacer ese matiz que creo que es interesante. Sí, yo creo que como siempre, lo dicho, abrimos melones que luego ya veremos si
trabajamos, si nos los comemos o qué hacemos con ellos. Pero bueno, aquí siempre surgen ideas interesantes que pueden darnos para un montón de capítulos más y esperemos que lo den, porque es verdad que estas pildoritas que van saliendo son muy interesantes para que se generen reuniones, generen críticas y nos generen a nosotros también un espacio de debate, de actualización y un poco también, ¿por qué no?, entretenimiento, ¿no? Bueno, el artículo sigue un poco también hablando y categorizando de esas intervenciones, o no, por lo menos mete aquí, ¿no?, en toda esta categoría, qué tipos de métodos de tratamiento tenemos y seguimos los terapeutas ocupacionales, ¿no? Para hacer un poco también esa distinción de qué es lo más puramente nuestro de terapia y qué cositas, ¿no?, o técnicas pues podemos ir adoptando porque quizá pues en algún determinado momento pues la hayamos utilizado, ¿no? Entre ellas, pues bueno, comenta un poco centrarse, ¿no?, en esa capacitación de la persona y ese desarrollo de sus propias habilidades, trabajar en cuanto a un esquema un poquito más corporal, en ver qué tipo de posicionamiento, qué adaptación o qué herramientas más ergonómicas podemos ofrecer al paciente para mejorar su postura, que también se usa la técnica de conservación de energía, entrenamiento de relajación, manejo del estrés, programas de ejercicio, deporte puramente dicho, terapia cognitivo-conductual, enfoques un poquito más conductuales, terapias como de afrontamiento, de reeducación sensitiva, sensorial, tareas también un poco de fortalecimiento más en cuanto a destrezas manipulativas, quizá también algo, pues volvemos, ¿no?, a lo estructural, cosillas más de neuromodulación propioceptiva, facilitación, quizá también habla de retroalimentación visual con un espejo, técnica de respiración, estimulación eléctrica, masaje e imaginación mental. O sea, aquí hay una batería y un cacao de cosas importante también, porque bueno, porque al final lo que hablamos, ¿no?, son como pequeñas píldoras, ¿no?, o perlas que aparecen en los artículos que este equipo ha estado analizando e investigando, y es que son de lo más variopintas que nos podíamos haber encontrado. También es cierto que lo que decía Merche, ¿no?, el dolor es tan subjetivo, tan personal, tan único, que la percepción del dolor de una persona y cómo percibe la mejoría o cómo es capaz de sentir que un tipo de estrategia de terapia le está beneficiando es otro mundo que no somos capaces ni de clasificar, porque sería imposible, de todas las cantidades de técnicas y de abordaje que podrían existir, ¿no? Pero tampoco somos quienes quizá para juzgar qué le beneficia a una persona con dolor crónico, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que la variedad de este tipo de esta categoría se viene un poco dedicada a eso, ¿no?, a la igual variedad que existe dentro de la percepción del dolor. Pero bueno, aquí dentro están todas esas técnicas que este equipo de investigación ha encontrado en el análisis que hicieron, que si no recuerdo mal, pero que estaba comprendido entre los años 2006 y 2017 o algo así. Entonces, bueno. Yo quería comentar que yo creo que aquí los terapeutas tenemos que hacer un poco plantearnos qué estamos haciendo, porque claro, se mira este listado de técnicas empleadas en terapia ocupacional y te paras a pensar y dices, la mitad no tienen nada que ver con la terapia ocupacional. Claro. Por ejemplo, hay un bloque que supone el 11% de las técnicas, pues estamos hablando de técnicas centradas en la persona. Pues dentro de este bloque que se centran en la persona, el 11%, bueno, algo más del 11%, es mindfulness y terapia cognitivo-conductual. Entonces, ¿qué hace un terapeuta ocupacional? O sea, yo a nivel personal he hecho mindfulness, pero pues yo puedo saber que, pues yo qué sé, que pues mira, puede venirte bien, pero ¿qué estamos haciendo? Y terapia cognitivo-conductual, pues igual se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? O sea, que para eso está un psicólogo, ¿no? O sea, no es una herramienta propia de la terapia ocupacional y que además no la conocemos. Otra cosa es que luego, pues mira, tú seas terapeuta ocupacional y además has estudiado psicología. Pues bueno, tú tienes esa herramienta, pero
pero como terapeutas ocupacionales hay cosas que aparecen en esta lista que creo que, bueno, pues si como terapeuta ocupacional no tienes herramientas porque no lo has, pues no tienes herramientas con tu bagaje o con lo que te has formado, pues no hagas cosas que son de otra rama, ¿no? Hay otras cosas que son transdisciplinares. O sea, yo entiendo, por ejemplo, el ejercicio en sí mismo, pues bueno, hay una parte de la terapia ocupacional que tiene que ver también con la actividad física, pero no somos entrenadores y tampoco somos especialistas en ejercicio terapéutico, que luego un terapeuta ocupacional se puede especializar en ejercicio terapéutico, pero no es una... bueno, aquí igual he abierto otro melón, pero vamos, que no sé cómo lo veis vosotras, ¿no? Que, pues esto es a lo que voy, ¿no? No creo, no sé si se me entiende lo que quiero decir. Sí. Además, al principio del artículo lo hemos estado comentando de esa crítica tan potente que el equipo de investigación lanza, ¿no? De terapeutas que estáis haciendo cuando Claro. estáis, utilizando técnicas que, por lo que tú dices, que no sabemos utilizar. Si sabemos, vale, puede que a lo mejor estén favoreciendo o ayudando un poco al paciente, pero no estamos llegando a los problemas de participación y ocupación que nuestro paciente presenta, porque al final somos terapeutas ocupacionales y nuestro fin último debería ser ese. Que quizá nos podamos nutrir, como tú bien dices, Merche, en algún momento de algo que tengamos mucha experiencia y mucha formación. Pero si realmente no nos estamos centrando en técnicas que se centren en la ocupación y en esa participación, no estamos haciendo nuestro papel para nada. Claro, al final, si nuestra labor no la hacemos nosotros, porque hacemos otras cosas que no es la crítica, es como decía Merche, no es la crítica de no puedes hacer nada, pero entender en qué punto estás, ¿no? Y entender que a lo mejor hay otro profesional que puede desarrollar mejor eso que tú estás intentando hacer, que lo hacemos con toda la buena intención y todo lo que creamos, ¿no? Pero si nosotros hacemos otras cosas que no es ocupación, alguien tiene que hacer ocupación o no la hace nadie y ese es el problema, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, una de las resúmenes que hacían en los métodos de intervención que ya nos llama un poquito, ¿no? Que es una crítica que se hace a lo largo del artículo en respecto al enfoque de trabajo top-down y, ¿no? De arriba abajo y de abajo arriba, ya lo que nos lo plantea es que de todas las intervenciones que se han recogido, el 73% creo que es, o el 75% están relacionadas directamente con la persona, es decir, de una profesión donde hablamos de individuo, entorno, tarea cada día, de que hablamos de ambiente, que hablamos de actividad, y luego nos vamos a hacer una intervención que está basada en la estructura, en la persona, y solamente un 20% aborda la actividad cuando vamos por ahí con la bandera de que somos los de la actividad. Y únicamente un 7% de esas intervenciones están hablando de un abordaje frente a factores ambientales, cuando conocemos la influencia que puede tener el ambiente en el desarrollo de la participación de cualquier tipo de actividad, independientemente que estemos hablando ya de dolor crónico o no. Simplemente que como terapeuta ocupacionales nuestras intervenciones solo tengan un 7% de abordaje a nivel de factores ambientales es ya como para mirárnoslo, ¿no? Si encima nos metemos que en ese 73% que se está haciendo centrado en personas, estamos haciendo intervenciones que no son, digamos, muy específicas de terapia ocupacional o que pueden estar otros profesionales más formados en llevar a cabo esa intervención, creo que el toquecito que nos dan de os estáis perdiendo la perspectiva totalmente, creo que es importante, ¿no? Y nos da ahí como la idea de decir, oye, fijaros en esta revisión, porque al final ellos no entran en qué funciona o no funciona, ¿vale? Que yo creo que eso es importante. No sé si lo hemos dicho a lo largo, pero aquí me gusta remarcarlo, porque en el artículo no te están diciendo esto funciona o esto no funciona. Está recopilando información sobre lo que hay publicado y está diciendo que de los terapeutas ocupacionales que intervienen en el dolor crónico, el 70% de las intervenciones están centradas en la persona, y de esas hace toda esa descripción donde, como decía, ¿no? Dentro de ese 70%, un 11% a lo mejor es mindfulness. Y es como,
veros, ¿no? Echaros un vistacillo a lo que se está haciendo, independientemente que entremos a juzgar si los resultados que se están obteniendo son buenos o no. Simplemente desde la perspectiva y desde el enfoque de vamos a hacer una mirada y vamos a echar un vistazo de qué se está haciendo. Yo creo que también es importante, ¿no?, que se entienda que el artículo no juzga o no indica si los resultados que se obtienen de unas intervenciones u otras son más o menos eficaces, sino simplemente el tipo de intervención que se lleva a cabo, ¿vale? Entonces, creo que sí, por lo menos nos da esa perspectiva desde, venga, os hemos hecho el trabajo de hacer una revisión de qué se está haciendo hasta ahora, por lo menos para que os lo penséis. Sí. Yo creo que al final esa crítica o esa invitación a que los terapeutas nos autoanalicemos y observemos un poco y seamos críticos con nosotros y con nuestra práctica profesional, al final es uno de los, ¿no? Aunque quieran o no, es uno de los objetivos que tiene este artículo, y creo que es uno de los puntos más interesantes y más a valorar del mismo. El valor de la información, como tú bien dices, ahora tú tienes la potestad de ver un poco qué tipo de herramientas son las que quieres seguir utilizando o dentro de qué enfoque, ¿no? Como terapeuta ocupacional, pues con qué enfoque vas a marcar tu intervención, ¿no? Que al final yo creo que es algo que todos los profesionales, independiendo un poco también de la disciplina que tengamos, tenemos que pararnos a pensar cuáles son nuestros fundamentos y si lo estamos llevando bien a cabo o no, o de qué manera podemos también mejorarlos o modificarlos para, pues quizás eso, estar como un poco más arraigado esa práctica profesional a la profesión, ¿no?, que llevamos dentro. Y bueno, dejando un poquillo esa categoría de técnicas, ¿no?, centradas en las personas, pues aparecen otras más centradas en el ambiente y en la ocupación, que aquí sí que son un poquito quizás más, algunas son un poquito más concretas, ¿no?, dentro de la disciplina, como esa parte que nos compromete a intentar modificar factores ambientales o dar estrategias más ergonómicas en los diferentes entornos donde la persona pueda desempeñar y participar. Y bueno, aquellos centrados más en ocupación, pues también, ¿no?, pues ese análisis de la tarea del que estuvimos hablando antes, y ese análisis del error y cómo la tarea se puede realizar de forma más eficaz, ya no en casos de errores, sino en el dolor, que es lo que nos compete aquí en este capítulo, así como el desarrollo de la ocupación un poquito más eficaz para la persona, ¿no? Pues bueno, viendo cómo se gradúa la actividad, qué tipo de ritmo podemos permitirnos o cómo podemos adaptarlos, ver un poco también si la persona está interesada en seguir en su puesto laboral, de qué manera se puede adaptar, así como hacer pues quizá una preparación e higiene del sueño y, como decía Merche, pues quizá introducir alguna actividad deportiva, ¿no?, dentro de ese equilibrio también ocupacional del que hablábamos antes, que dentro de la cantidad de actividades, ¿no?, que la persona puede presentar un poco de limitación, pues quizá si dentro de su desempeño, ¿no?, cotidiano estaba dentro del ejercicio, pues quizá introducirle algunas prácticas que puedan ser aconsejables, pues estaría también, por lo menos aquí, reflejado en los artículos que este grupo de investigación ha hecho, ¿no?, y nos ha recogido. Entonces, bueno, estas serían más o menos las categorías y por así decirlo, sí, al final son las categorías donde los terapeutas pues podemos recopilar información y ver qué se está haciendo desde terapia ocupacional en el abordaje del dolor, ¿no? Tanto qué papel tenemos los terapeutas ocupacionales, qué métodos o marcos tenemos, pero además se están utilizando también en este tratamiento, qué propuestas de intervención existen y se están llevando a cabo. Y bueno, a mí me parece una recopilación muy interesante para también, ¿no?, lo que hemos estado hablando, hacer un poco de crítica, buscar, investigar aún más, ver todos los artículos que aquí están recogidos, la parte que quizás más nos interese o que queramos profundizar un poco más y ver de qué manera pues lo podemos llevar a nuestra práctica clínica, ¿no? Bueno, pues yo creo que después de hablar un poco
de toda esta información y este contenido tan exhaustivo e interesante que nos han recogido aquí los autores, nos quedaría la parte de discusión y conclusiones, que creo, y me van a perdonar los oyentes y mis compañeras, pero creo que es el momento de parar, de cerrar este capítulo, ¿no? De reflexionar un poco de toda la información que nos ha dado este artículo, para profundizar más detalladamente y meternos un poco, ¿no?, en lo que la discusión cuenta de esa diferenciación de actividad y participación, de en qué manera o en qué momento deberíamos centrarnos en uno, en otro concepto, qué tipo de metodología deberíamos seguir, si de abajo a arriba, de arriba a abajo, qué tenemos que priorizar, en qué casos, y luego, bueno, pues las conclusiones propias de los investigadores, que también pues se merecen un espacio. Entonces, bueno, pues ya llevamos horita y pico. Yo creo que es el momento de cerrar y hacer un capítulo 2.0 sobre el dolor. Y bueno, así también nosotras nos da un poquito más de tiempo para profundizar y quizá leer otros artículos y poder informarnos un poquito más de este tema. Así que bueno, chicas, pues si os parece nos despedimos y es un punto y seguido, vaya, esto, el siguiente capítulo seguramente pues volvamos a retomar esta temática y a sacar muchas cosas más en claro, si os parece. Sí, yo creo el punto último del artículo, que es la discusión, como bien dices, pues habrá ahí un par de melones que son muy interesantes, un par de temas que merece la pena tratarlos con profundidad, con calma. Es verdad que reinciden esta idea que ya hemos estado dando en el artículo, pero sí, creo que hay, pues como bien dices, tanto en pues la diferencia entre actividad y participación, profundizar en el COMT, en los modelos de trabajo, en los métodos de evaluación, que sí, yo prefiero también hacerlo con calma en una siguiente reunión. Uh-huh. Sí, así a lo mejor nos da tiempo a resolver algunas de las dudas que tenemos por ahí apuntadas y podemos completar, ¿no?, un poquito la información que nos da el artículo. Así que por mí genial. Nos vemos en el 2.0 de Dolor Crónico. Pues nada, chicas, entonces hacemos eso. Nos guardamos las dudas que tenemos, profundizamos un poquito más y nos vemos en la siguiente reunión. Que descanséis mucho y nada, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por acompañarme. Un abrazo a todas, buenas noches. Un abrazo. Adiós. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.